presentar a Carola Aguilar. Ella es quien está a cargo del taller y es quien nos lleva acompañando hace tiempo en este camino de la educación financiera. Carola es licenciada en Economía, consultora en capacitación, formación y desarrollo de entidades financieras. Ahora sí, todo tuyo, Carola. Muchas gracias, José. Buenas tardes a todos. Les agradecemos compartir con nosotros esta actividad. Venimos trabajando, como bien decía José, desde hace un tiempo atrás en lo que es este programa del Banco Formosa, que se llama Mi Banco Fácil. Es un programa, que llevamos adelante junto con todos los colaboradores de la entidad, especialmente, con Brenda Sarmiento y con Valeria y con Daniela Rita, que nos acompañan constantemente con las actividades, y con un equipo de voluntarios, de colaboradores del banco, que muy comprometidos con todas estas actividades aportan desde su lugar y su especialidad. Por ejemplo, tenemos en el caso de las historietas de la familia Fontana, que desde hace un tiempo compartimos a través de ellas los conceptos más importantes que consideramos para hacer llegar a todos los usuarios de los productos bancarios, que un compañero nuestro, Edgardo Cian, fue el que colaboró con los dibujos, por ejemplo. Pero más allá de eso, todos desde su lugar aportan en contenidos, en dar charlas, en actividades. El banco ha sido pionero en este programa de formación sobre educación financiera y hemos dado charlas para grupos de jubilados, para fuerzas de seguridad, en Camefor, para los empleados. Estuvimos en todo el interior de Formosa, en Las Lomitas, Pirané, Clorinda, Juárez, y hay una gran vocación de llevar todos estos conceptos bancarios, que los que somos bancarios de siempre los llevamos con naturalidad, a la gente y a los distintos segmentos de la población con un idioma que todos nos podamos comprender. Así que en esta oportunidad, como bien decía José, estamos inaugurando este formato virtual, con lo cual estamos muy contentos de poder compartirlo con ustedes. Y si bien la idea es que yo esté hablando sobre estos temas, los invitamos a participar a través de algunas encuestas que ahora vamos a compartir, y a través del chat haciendo preguntas y contando sus experiencias, y para nosotros eso es también una forma de escucharlos, ¿no? Que si bien a diario tenemos relación continua con todos ustedes, queremos, de ser todos partícipes de esta actividad. Así que, vamos a compartir ahora la presentación. Y vamos, a empezar hablando un poco de qué hablamos o a qué nos referimos cuando se escucha el término de educación financiera. En lo que hace nuestras finanzas personales hay como distintas aristas y distintos temas que tocan, digamos, el marco de este programa, que son, por ejemplo, la planificación de nuestras finanzas cotidianas, el armado del presupuesto, la importancia de hacer foco en el ahorro dentro de las posibilidades de cada uno, la determinación de objetivos financieros y estrategias personales y familiares para alcanzarlos, las inversiones en el caso de que tengamos algún excedente de dinero como para colocarlo, el tema del endeudamiento, que es el tema que ahora nos convoca en la época de la pandemia, la necesidad de planificar una edad jubilatoria, ¿no? Y pensar con qué recursos vamos a afrontar esa etapa de la vida, el impacto de los impuestos en nuestras finanzas, las finanzas que compartimos, ¿no? Ya sea en pareja, si vivimos con un amigo, una amiga, o de la forma con los hijos que tengamos que compartirlos, ¿no? Hoy en particular vamos a hablar de lo que hace referencia al endeudamiento personal y cómo esto fue afectado en tiempos, digamos, de pandemias, que son los que nos toca vivir en este momento. El tema de la deuda es un tema que habitualmente no se aborda, en general se asocia a todo el tema de finanzas personales o al ahorro o a las inversiones, pero lo cierto es que es un tema que a los argentinos nos convoca porque siempre lo tenemos, digamos, presente en nuestra cotidianeidad, ¿no? Entonces, dada esta situación es que pensamos que es interesante, digamos, compartir, ¿no? Algunos conceptos vinculados con esto y cómo esta situación pandémica ha afectado todo lo que es nuestro endeudamiento. Entonces,
Para esto vamos a compartir una encuesta que a ustedes les va a aparecer en la pantalla y que pueden ir completando, ¿sí? Bueno, yo la voy a completar. Los invito a que la completen. En la segunda opción se puede elegir, en la segunda pregunta se puede elegir más de una opción. Y después ahí le mandamos enviar los resultados. Así yo puedo ver el resultado de la encuesta. Lo podemos compartir. ¿Estamos? ¿Tenemos, Gaby, los resultados? Ahí está. Bueno, fantástico. Bueno, interesante las respuestas. Endeudarse, ¿está bien o está mal? ¿Es bueno o es malo? Un 60% dijo que es bueno. Y un 40% dice, yo cuando me siento endeudado no es algo que me guste mucho. Entonces, vamos a reflexionar acerca de última, bueno, después tal vez podamos volver a mostrar la pantalla y vamos a pasar la diapositiva, digamos, el cuadro de resultados, si podemos correr, Sofi, la diapositiva, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablamos de deuda buena y de deuda mala, en general, se hace referencia cuando la deuda se considera mala a cuando se solicitó un crédito para un gasto y no para una inversión. O sea, cuando yo gasté la plata para irme de viaje, para hacer un festejo, para lo que fuere, que no sea una inversión como una vivienda, algo que necesite para vivir, se lo considera como con una connotación más negativa. En mi caso particular, fui como un poco más allá con esta definición y este concepto de binario de pensar de si endeudarse está bien o está mal, siempre depende de en qué circunstancias y para qué lo hacemos, ¿no? Entonces, si nosotros nos endeudamos teniendo en cuenta una planificación personal y familiar, o sea, todos juntos familiarmente decimos que queremos hacer un festejo de 15 de un familiar, de un ser querido, y para eso hacemos una planificación, sabemos en qué momento vamos a tomar la deuda, en qué vamos a gastar el dinero, en cuánto tiempo lo vamos a devolver, qué tipo de cuota vamos a tener y cómo esa cuota nos va a afectar las finanzas familiares y de todos los días. Eso, por más que fuera un gasto, estamos hablando de un endeudamiento que tiene un buen objetivo, que está planificado, que está acorde a nuestras posibilidades, ¿sí? Como dice el segundo punto, ha sido un objetivo que está planteado. Nosotros nos planteamos que queríamos hacer ese festejo, ¿no? Y evaluamos al momento de tomar la deuda que está en función de nuestras posibilidades. O sea, podemos repagar la cuota y por pagar la cuota no nos va a pasar de que no nos quede dinero para los gastos corrientes. O sea, capaz que estamos tan entusiasmados con ese objetivo que por acceder a él pagamos una cuota tan alta que nos quedamos sin posibilidad de los gastos básicos de ir a un supermercado, de movilidad y demás, y muchas veces nos pasa que tenemos que solicitar nueva deuda o acudir a nuevos créditos para poder, digamos, tener los recursos mensuales que necesitamos para poder seguir viviendo, ¿no? Entonces, en ese caso, pareciera que no sería un endeudamiento, digamos, aconsejable, ¿no? Entonces, siempre cuando hablamos de deuda buena, tenemos, como decíamos antes, asociarlo a una planificación personal, a objetivos planteados, ¿sí? Es importante el concepto del ahorro previo, ¿no? O sea, de decir, bueno, vamos a hacer un festejo
de 15 años, por ejemplo, bueno, empecemos a ahorrar desde ahora y en un momento cuando tengamos tanto ahorrado vamos a endeudarnos por lo que nos falta, ¿no? Por lo que nos falta. Tiene que estar de acuerdo a las posibilidades, ¿sí? A las posibilidades si hay un efecto del endeudamiento que es el tema del tiempo y del plazo en el cual voy a estar endeudado. ¿Cuántos meses voy a estar endeudado? ¿Cuántos años voy a estar? ¿Qué va a pasar en ese tiempo? Capaz que, por ejemplo, uno dice, ahora puedo pagar una cuota y demás, pero el año que viene los los niños entran en una edad en la cual van a un colegio primario y empiezo a tener gastos asociados y mi circunstancia empieza a cambiar, ¿no? Entonces, no analizar solamente el momento que la tomo, sino qué va a pasar en todo el plazo que yo tengo para devolverla. Y aparte también vinculada con las necesidades reales. Por ejemplo, uno también puede decir, yo este año me quiero hacer unas buenas vacaciones, me quiero ir a una playa en Brasil a descansar, hace muchos años que no me tomo unos días. Bueno, busco acceder a un crédito acordes a unas vacaciones que pueda repagar en un tiempo determinado y que no por ese entusiasmo termine, digamos, quedando atado muchísimo tiempo a una cuota excesivamente alta, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando uno va y dice, me quiero comprar una moto, quiero comprar un auto. Bueno, cuando yo pienso en cómo voy a hacer para repagarlo, también tengo que pensar cómo voy a hacer al agregar ese nuevo bien que lo voy a tener que mantener, ponerle nafta, si se rompe, arreglarlo y demás. O sea, ese nuevo bien que yo estoy trayendo me va a implicar también más gastos y también tienen que ser considerados al momento de la planificación. Por eso siempre es importante al momento de endeudarnos pensar en qué va a cambiar mi vida una vez que estoy accediendo a ese crédito. Al contrario de esto, cuando hablamos de una deuda mala, ¿sí? Hablamos de una deuda que está fuera de control, ¿sí? Esto es muy común que pase, por ejemplo, con las tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, me empecé a endeudar, diferí los pagos, pagué el mínimo, un mes, 2 meses, 3 meses, se me armó una bola, saqué un préstamo, tiré un poco más de tiempo, tampoco me alcanzó porque no logré dejar la deuda controlada, y llega un momento donde la deuda escapa de nuestras posibilidades de controlarlas y no sabemos ni cuándo ni cómo la vamos a cancelar y vivimos, digamos, en una situación de incertidumbre, ¿no? Que ya el endeudamiento original, lejos de darnos un bienestar, nos generó como un problema crónico, ¿no? Esto suele pasar cuando nosotros sacamos un crédito que no está asociado a un destino en particular, ¿no? O sea, sacamos plata solo por el acceso sin pensar en qué la vamos a utilizar. Entonces, cuando uno no asocia la deuda a un destino puntual, se hace más complicado todo el tema de la devolución, ¿no? Otro de la deuda mala, otros problemas de la deuda mala es cuando pedimos un crédito para darle a otro que no lo puede sacar. Por ejemplo, a un tío, un primo, alguien, che, me sacás un crédito vos que a vos el banco te da. Entonces, bueno, uno va, saca el crédito para un tercero, el tercero no paga la cuota, ya uno entra en una situación compleja. Otra deuda mala, todo es relativo, ¿no? Pero cuando uno, por ejemplo, va a otros actores que no son entidades bancarias y solicita un crédito y no ves el dinero, cuando vas, por ejemplo, a comprar un electrodoméstico y te lo financia la casa que vende electrodomésticos, o a una concesionaria y te lo financia la compra de un vehículo, la concesionaria, hay un crédito atrás de eso. Por más que no haya una entidad bancaria, o tal vez la entidad bancaria está atrás de ese comercio o no, hay un crédito y debe ser considerado como tal, ¿sí? Por más que nosotros el dinero no lo vemos, vemos el bien directamente, la cuota luego todos los meses va a entrar y esa cuota hay que sumarla, digamos, a todo el resto de las cuotas que nosotros tenemos que repagar, ¿sí? Otra la deuda mala que podría ser es aquella que se nos complique hacerle un seguimiento, porque no podemos ver cuáles son las cuotas, porque, digamos, porque tenemos poca información, ¿sí? Y, bueno, repitiendo un poco los conceptos, son deudas malas aquellas que nos generan compromisos mensuales excesivamente elevados y hacen que nuestra vida se vaya complicando. Si bien todo el tema de planificar, digamos, el momento en el cual endeudarse es, digamos, algo al cual vamos a hacer foco a continuación,
tanto las emergencias que puedan surgir, que era un poco lo que decía la diapositiva anterior, pueden hacer que estos planes nos cambien, ¿no? O sea, uno tiene que pensar, ¿por qué me voy a endeudar? ¿Cómo me voy a endeudar? Pero puede haber algo, una enfermedad, un accidente, una emergencia que haga que uno solicite un crédito en una situación de apuro. Ahí es importante el tema del rol de los seguros, ¿sí? En esto. Uno debiera, dentro de lo posible, dentro de las posibilidades, tratar de prever tener aquellos imponderables cubiertos con algún seguro. Por ejemplo, si me roban el auto, si se me incendia el auto, si lo que fuere, y bueno, un seguro que me cubra esta contingencia prevería que me tenga tal vez que endeudar, llegado el caso de tener que arreglarlo, ¿sí? Pero bueno, una posibilidad es, no sé, una emergencia médica, una operación, algo, eso también puede llegar a ser un motivo de endeudamiento, no planificado, por ejemplo. Y otro motivo de endeudamiento, que bueno, que ahí ya no tiene tal vez la connotación de bueno o malo, es cuando nosotros decimos, listo, me doy por vencido, vieron la bandera blanca, yo ya estoy, me saqué una tarjeta, otra tarjeta, pagué la deuda, saqué un préstamo, cancelé y demás, ya no lo puedo mantener más, y uno llega y dice, armame un plan de adecuación, meteme todas estas deudas en un mismo lugar, hagamos un plan de más largo plazo, porque cuanto más es el plazo, más se achican las cuotas, dame una cuota mensual que incluya todas las deudas y yo la pongo dentro de mi presupuesto, que es lo que vamos a ver a continuación, y lo voy pagando a poco. Y obviamente uno debiera pensar qué me hizo entrar en esta situación para que no te vuelva a pasar. Entonces decir, porque si hacemos eso y después con la tarjeta seguimos andando, vamos a volver más adelante con el mismo problema sumado al anterior. Entonces, adecuar deudas preexistentes es otra posibilidad de nuevo endeudamiento, pero tiene que ser con el nivel de responsabilidad adecuado como para que esa deuda nueva cancele todo lo anterior, se arme un plan de pagos en una cuota mensual todos los meses y uno en prolijar un poco su situación de manera tal de vivir con los recursos que se tienen, por lo menos para encauzarse, ¿no? Entonces, la diapositiva siguiente, que tiene ahí una imagen de un presupuesto, un poco, si bien no es el motivo de la charla y los tiempos no nos dan y demás, tiene que ver con la planificación, ¿no? La importancia de que uno armar un presupuesto, armar sus números, registrar lo que gana, lo que gasta todos los meses, y esto nos va a permitir tener controladas nuestras finanzas personales, nos va a permitir saber cuántos recursos podemos asignar a cada una de las partidas y que no nos estemos pasando como tal, y nos va a permitir saber qué cuota de ese préstamo nosotros podemos meter dentro de esta planificación de manera tal de poder pagarla, ¿sí? Y que esa cuota no represente un monto demasiado excesivo respecto de todo el resto de los gastos y de lo que ganamos. Bueno, ¿hacen el presupuesto? Yo los invito ahí a que en el chat, si les parece, me cuenten. ¿Arman presupuestos? ¿Son ordenados con las cuentas? Esto es totalmente anónimo y totalmente personal. ¿Controlan los gastos? ¿Saben cuánto pagan de cuotas del banco, de otros factores, de otras entidades que les han prestado? Bueno, un punto que es muy importante al momento de endeudarse es el análisis que hace la persona al momento de contratarlo, ¿no? Y ahí, en esta cuestión, juega un poco en contra y un poco a favor, depende de cómo se lo mire, el tema del fácil acceso al crédito, ¿no? Hoy nosotros apretamos uno, dos, tres botones y ya tenemos la plata acreditada en cualquier lugar, y si no tenemos el ejercicio de hacer esta reflexión antes de endeudarnos, se nos pasa un poco por alto y en función de cómo nos vinculamos con nuestros deseos, podemos acelerarnos en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, al momento de contratar, hay que reflexionar. ¿Cuánta plata estoy pidiendo? ¿A qué destino le voy a dar a ese crédito? ¿Durante cuánto tiempo voy a estar comprometido a pagarlo? ¿Cuánto tiempo voy a saber que voy a tener que dejar en la cuenta una cantidad de dinero el día que venza esa cuota? ¿Qué costo estoy pagando? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Cuáles son las comisiones? ¿Cuáles son los gastos asociados? ¿Cuánto me cuesta estar endeudado, no? Bueno, el impacto mensual, como les decía, de la cuota. Y si quiero salir, ¿no? Que esta es una de las preguntas que muchas veces se hacen. ¿Qué pasa si la deuda la quiero cancelar?
¿Puedo? ¿No puedo? ¿Tiene un costo asociado a hacerlo? ¿En qué momento me conviene hacer la cancelación de la deuda? ¿Sí? Esas son todas preguntas que uno se tiene que hacer uno mismo o a la persona con la cual, a la entidad con la cual uno se está solicitando el crédito. Bien, pasamos a la próxima. Pim, pim. Bueno, y este es un cuadro que hace referencia a que en los distintos momentos de la vida es una generalidad, ¿no? O sea, yo no estoy muy de acuerdo con las generalidades porque cada vida en particular es diferente, pero lo cierto es que hay momentos de la vida cuando uno es más joven que se tiende a endeudar para hacerse la casa o de repente comprarse un auto, o sea, un poco tener las necesidades mínimas cubiertas o remodelar la casa donde vive con los padres, o sea, para tener, digamos, el techo. Después hay otra parte de la vida en la cual aparecen los niños y las cosas y en realidad ahí aparecen endeudamientos vinculados más con la administración, ¿no? De pasajes con la tarjeta, deseos de los chicos de hacer algún viaje, de hacer un festejo, de acondicionar una nueva habitación porque llegó un nuevo integrante, o sea, endeudamientos vinculados con lo que hace a un contexto familiar más expandido, en algunos casos, ¿no? En otros pueden ser otros los motivos, y después a partir de determinada edad uno debiera empezar ya más en una entrada de prever una instancia jubilatoria y de, en principio, no tener más deudas. Igual, esto en circunstancias de normalidad, pero bueno, cada caso es particular y bueno, nosotros estamos acostumbrados a distintos avatares, así que es una generalidad. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los tipos de créditos que hay. Hay créditos, la deuda tiene como dos distintos tipos sí, de estilos de créditos, ¿no? Unos que se llaman amortizables. ¿Qué quiere decir el amortizable? Estos son los convencionales, los más conocidos, los históricos, ¿no? Un préstamo personal, uno va al banco, le pide un crédito, te depositan un monto en tu caja de ahorros y vos lo pagás en cuotas. Entonces decís, bueno, lo saco a 60 meses con sistema de amortización francés, que la cuota es fija y adentro tiene al principio más intereses y menos capital y se va revirtiendo esta situación en el tiempo. A una tasa de interés que puede ser fija o variable o con metodología UVA, como decíamos, a un plazo, esto me asigna una cuota y yo le doy el destino que deseo. Después tenemos los préstamos prendarios, el préstamo prendario también es un préstamo amortizable. En este caso de los préstamos prendarios están destinados a la compra de vehículos, históricamente los comercializan las concesionarias, como los requisitos que se solicitan en general, vieron que ustedes escuchan prendario con DNI, o sea, como diciendo, no te pregunto mucho ni cuánto ganás, ni a qué te dedicas y demás, pero ¿qué pasa? Refuerzo la garantía, o sea, te tengo atrapado con una prenda el automóvil hasta que termines de pagar la deuda. El día que termines de pagar la deuda, te lo libero. O sea que mientras tanto vos no podés salir a venderlo, ¿sí? Entonces, lo que en los bancos decimos, se refuerza la garantía, no se pide tanto sobre el perfil del cliente. Y otra cosa importante es que no te financian la totalidad. Te dicen, bueno, te presto hasta el 40%, hasta el 60%. Entonces, ¿qué hace? Que uno también puso plata propia para la compra del bien y cuando uno más plata pone propia, más cuida también no perderlo. Entonces, bueno, ahí también hay un juego entre la garantía, el aporte del cliente y los pagos y demás. En el hipotecario pasa algo, también es un amortizable, también hay un desembolso grande de dinero en un plazo de tiempo a una tasa de interés con una cuota fija o variable, ¿no? En función de si el UVA está vigente, pero en este caso, como el préstamo es tan grande, pues mucha plata, pues te tenés que comprar una casa, y el plazo es muy largo, lo hacen muy largo el plazo, pues si no la cuota no te da, la cuota se tiene que bajar, los bancos o quien sea la entidad asume un riesgo mayor. O sea, en el tiempo las probabilidades de que las cosas cambien aumentan y cuando más plata prestó, más riesgo hay de que si uno no se la devuelve, tenga un problema más grande. Con lo cual, lo mismo, te hipotecan la propiedad. Hasta que no terminas de pagar la deuda, no te la liberan para que vos puedas salir a venderla. Entonces, en cualquiera de los tres casos tenemos que hay un
un desembolso de dinero a cambio de una devolución en el tiempo. O sea que uno va al banco, pide el crédito y ya salís endeudado, ¿sí? La deuda la tenés que ver un poco lo que decíamos antes, para qué la usás, cómo la pagás y demás, pero la deuda la tenés. Hay otro tipo de créditos que históricamente no, por ejemplo, el caso de la tarjeta de crédito, que se llaman revolving, ¿no? Que quiere decir revolving que se renuevan. O sea, uno la tarjeta de crédito te asignan un límite, vos vas con un plástico a hacer una compra en un comercio y cuando pagás sin plata te estás endeudando. Vos a fin de mes tenés que ir al banco y decir, tome señora, acá está la plata. ¿Vieron que los chicos te miran y te dicen, vos pagaste con una tarjeta y la plata dónde estaba? Bueno, la plata tiene que estar después más adelante. Entonces, si uno la tarjeta, o sea, cuando uno va con la tarjeta, con el plástico, haces la compra en un comercio, te endeudás. Cuando vos vas y pagás el resumen, cancelás la deuda. Si vos todos los meses, todo lo que te endeudaste, que fueron todas las compras que hiciste en los comercios, cuando llegó el momento de pagar el resumen, pagaste el monto total, la utilizaste casi como un medio de pago. O sea, lo que gastaste, cancelaste. Ahora, si vos vas y pagás el mínimo, ¿sí? O el mínimo o un poco más, porque si pagás menos que el mínimo, quedás en falta, ¿no? Y ahí ya es otra historia. Si pagás el mínimo más, vos dejaste una parte de esa deuda para el mes siguiente, ¿sí? Y al mes siguiente, lo mismo. Si pagás el mínimo o un poco más, vas dejando una deuda para más adelante. Y ahí se encienden un poco las alertas, porque uno debiera estar en esta situación dos cosas. Una, por un periodo de tiempo acotado, 2, 3, 4 meses, ¿sí? Y otra, en determinados momentos del año. O sea, nos fuimos de vacaciones y todavía no arrancó el año y los chicos empezaron el colegio y estoy abajo, y entonces estoy con deuda. Ahora, arranca el año, que fue un poco lo que nos pasó con la pandemia. Veníamos como abajo y se paró todo, pero bueno, arranca el año, uno empieza con la actividad normal y a los 3, 4 meses uno debiera dejar todo bajo control el tema de las tarjetas, ¿no? O fin de año, viene fin de año, tenemos más gastos, los festejos y demás, tenemos las tarjetas en rojo, después hay que compensarla. Ahora, si nosotros queremos arreglar nuestra casa y tenemos que comprar cal, cemento, ladrillos, o sea, varias cosas, y fuimos y nos endeudamos a tope con las tarjetas, ¿sí? Y si estábamos esperando un pago o un aguinaldo y después lo pusimos a los meses bajo control, está bien. Ahora, si en realidad no lo podemos resolver rápidamente y tal vez era un préstamo personal en cuotas, el producto adecuado para ese tipo de gasto en particular, ¿sí? O sea que la tarjeta, para dejar un saldo de un mes al otro, o sea, para utilizarla como un instrumento de deuda, debiera ser algo puntual, por un plazo determinado o en un momento del año que ya sabemos que tenemos más gastos que ingresos, ¿sí? Si vivimos con deuda en la tarjeta y la vamos pateando de mes a mes, se prenden todas las alertas. Y ahí tenemos que ir al presupuesto, que ahí leía en el chat que alguno me dijo, señora Carola, yo hago presupuestos. Sí, eso es lo que hay que hacer, lo que deberíamos hacer, pero bueno, no es fácil. Uno debiera ponerse a revisar el presupuesto, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? ¿Estoy gastando más de lo que gano? ¿Qué me pasa con la tarjeta? A veces hay líos con los adicionales. Tengo adicionales que me están gastando más y después de repente no me están pagando. Pero bueno, ahí se encienden los alertas de si esto se transforma en una deuda crónica. Aparte, hay un tema con las tarjetas que son las tasas de interés. Nosotros con los préstamos personales a tasa fija pactamos un costo determinado en el momento cero del crédito, lo sacamos a una tasa determinada y esto pasa durante toda la vida del préstamo. La tarjeta puede estar variando la tasa de interés, puede incrementarse y esa deuda es la deuda loca, que empieza a subir sola y ya nos cuesta controlarla. El acuerdo a la cuenta corriente es parecido a la tarjeta, ¿sí? La única diferencia, o sea, ustedes saben que la diferencia entre una caja de ahorros y una cuenta corriente, la caja de ahorros, nosotros depositamos plata y solo podemos sacar hasta la plata que pusimos antes. La cuenta corriente la podemos dejar deudora, o sea que si el banco nos asigna un límite, nosotros puede quedar en negativo hasta ese límite. Y volvemos al mismo concepto que en las tarjetas. Es para un mes puntual, un gasto puntual, una circunstancia puntual,
pero no es recomendable quedarse con un saldo deudor en la cuenta corriente todo el tiempo. Entonces, estos dos productos de abajo hay que tenerlos monitoreados, no los podemos hacer los distraídos. En las tarjetas de crédito hay que mirar el resumen, hay que ver qué gastos se están entrando y qué no, hay que revisarlos. Y en la cuenta corriente, a través de Home Banking, que bueno, que tengan las claves y demás, ir controlando de que la deuda esté, digamos, bajo control. Entonces, cuando nosotros vamos al banco y nos dan estos dos productos que están abajo, no salimos automáticamente endeudados, a diferencia de los préstamos amortizables. Y en ese caso abajo, nuestro monitoreo es más importante que en el caso de los de arriba. Los de arriba, por supuesto, es importante, pero ya está más pautado, ¿no? Una cuota de tanto por mes, a diferencia de la tarjeta de la cuenta corriente, que si nosotros no la tenemos bajo control, se nos va disparando. ¿Sí? Bien. Vamos a ver la otra diapositiva. Y acá queremos traer a la niña Onda, la billetera electrónica, que la amo, me encanta esta billetera. La verdad, el banco es pionero en lo que es este producto, ahora están todos a full, ¿no? Con este tipo de billeteras electrónicas, con la cual Onda, bueno, te permite, ¿no? Pagar los impuestos y servicios sin tener un costo adicional, sacar un préstamo, y a este tema venía a la charla, que ahora les voy a comentar, enviar dinero a otros usuarios de Onda, hacer pagos en los comercios en los cuales uno se hace las compras, hay recompensas, o sea, hay créditos que te dan por hacer pagos en algunos comercios, y tiene la inmediatez de poder sacar un préstamo que se llama crédito libre, donde la misma billetera electrónica te dice, tenés disponible un préstamo de tanto, elegís las cuotas, te dice las tasas de interés, automáticamente lo liquida, pone los fondos en la billetera, y eso uno lo puede mandar a la caja de ahorros, aplicarlo al destino que sea, sacar el efectivo o lo que fuere, y ahí viene a colación el tema de cuando la aprietan, que es buenísimo, entra plata, como me decían hoy, pues uno a veces no está, entra plata o sale plata, entra plata, nos estamos endeudando. Tenemos que tener en cuenta cómo vamos a hacer para pagar todos los meses la cuota, ¿sí? Está buenísimo, está lleno de posibilidades, pero recuerden, tenemos que pensar, ¿para qué lo vamos a usar? ¿Cuánto va a ser la cuota mensual? ¿Está dentro de mi presupuesto? ¿Sí? Entonces, ese es el momento de estar atentos. Aprieto el botón, está genial, estoy sacando un préstamo, ¿sí? Bueno, a ver la otra diapositiva. Bien, ¿cuánto endeudarnos? En las charlas que damos a veces es buenísimo, porque dice, ¿estoy muy endeudado o estoy poco endeudado? ¿Estoy muy comprometido o poco comprometido? El tema de cuánta deuda tengo, hay dos aristas, ¿no? De la deuda. Uno es lo que uno debe en la totalidad. Y ojo con esto, ¿no? Porque uno a veces cree que lo que debe solo es lo que le debe al banco, pero no, le debes a un pariente, a la concesionaria de autos, a la mutual, a la casa de electrodomésticos, al banco. Cuando hablamos de deuda, hablemos de todas las deudas, porque también es cierto que la exigibilidad depende de quién nos ha prestado el dinero o no, pero hay que recordar siempre a todas las deudas, ¿no? Entonces, hay dos cosas. Una, ¿cuánta plata tengo que poner yo para decir me saco de encima todas las deudas? Y otra, que es diferente, es ¿cuál es el impacto mensual de las deudas en mi economía familiar? O sea, ¿cuánta cuota de deuda tengo que pagar yo? A algunos se les ha descontrolado de tal manera que le acreditan el sueldo y por otro lado le desaparece la plata porque las cuotas le han tomado el 100% del sueldo. Entonces, es impresionante la cantidad de consultas con ese tema que hay, ¿no? Entonces, esto es una situación de gravedad, ¿no? Es más, hay gente que ha entregado su trabajo para cobrar la indemnización para pagar el saldo de la deuda. Yo sé que muchas veces el endeudamiento está asociado a necesidades y eso es muy delicado, pero tenemos que tratar de no llegar a esos términos, ¿sí? Es prudente no hipotecar nuestro futuro, digamos, con esta situación. Entonces, la exigencia mensual y las cuotas que nosotros tenemos mensualmente, lo exigible, lo que hay que pagar sí o sí, porque si no entramos en mora, nos empiezan a llamar todos, aparecemos en el veraz y demás, no deberían superar el 50% de los ingresos personales o familiares. Todo depende si uno tiene las finanzas compartidas o no.
Respecto a la deuda total que uno tiene, hay que ver para qué destino uno lo utilizó. Por ejemplo, si uno sacó un crédito hipotecario para comprar una casa, y la deuda que va a tener es alta, es grande, ¿sí? Pero el destino lo amerita y lo que yo pago por mes lo puedo pagar. Y yo ya sabía que durante muchos años iba a estar pagando la cuota, ¿sí? Ahora, si el total de la deuda que tengo es elevada y yo la verdad no tengo ni idea en qué la gasté ni a qué destino la apliqué, y el compromiso mensual que tengo que pagar es el 70% de mi ingreso, y la verdad que estamos muy endeudados, si le queremos poner de repente un nombre a eso. ¿Sí? ¿Querés cambiarlo, Sofi? Bueno, un poco, creo que le miro porque no tengo acá para ver la hora, me voy a apurar. Los errores más frecuentes que se utilizan son, bueno, el producto de deuda inadecuado para el destino, sacamos con una tarjeta para refaccionar la casa, por ejemplo. El acceso al crédito por la disponibilidad de inmediatez. Yo me acuerdo que el año pasado estuvimos en Belén, Catamarca, lugar espectacular, dando una charla a los productores de la zona acerca de, bueno, acceder a microcréditos para mejorar, digamos, su calidad del emprendimiento, ya sea inclusión o no. Y después de las charlas venían algunos y me decían, pero Carla, ¿me conviene sacarlo o no? Entonces, nosotros los argentinos estamos muy acostumbrados a pensar en si nos conviene financieramente, ¿no? Si es una buena tasa de interés, si es una buena oportunidad. Uno debiera preguntarse más, porque era la respuesta que les daba, ¿en qué te va a mejorar a vos la vida? ¿Cómo vas a hacer para devolverlo todos los meses? Esas son un poco las reflexiones. ¿Lo metiste dentro de tu presupuesto? Bien, créditos para gastos por encima de las posibilidades, a veces, bueno, el acceso nos juega una mala pasada, nos tentamos y, bueno, todos los esquemas de marketing a eso van, ¿no? También un poco a tentarnos. Pensar en la deuda como una oportunidad financiera y no asociarlo a un destino, endeudamiento con distintos actores, que lo hablamos, los créditos para otros, pueden ser para familiares o amigos, cuotas muy elevadas, o mezclar los temas personales con los laborales. Ahí también hay una cuestión, ¿no? Muchas veces los que emprendemos tendemos a mezclar, a sacar créditos a nivel personal para financiar nuestra actividad laboral, y se nos mezclan después los sistemas de devolución, ¿no? Y eso es también un problema. Vamos al otro, Sofía. Bueno, la pandemia nos encontró con la gente muy endeudada por la época del año, que era un poco lo que decíamos, con malos hábitos, porque total ya sabíamos, o sea, el trabajo que había era más o menos la deuda más o menos siempre la teníamos bajo control, y esto es como que un poco nos cambió el contexto de un día para el otro, ¿no? Un poco de desconocimiento sobre estos temas. Yo recuerdo en algunas charlas que he ido a dar, que me decían, ¿no? Que después de dar la charla al día siguiente venían y me decían, no, ahora que lo pensamos de esta manera, que lo tenemos que poner en el presupuesto, me quiero comprar un auto, pero voy a esperar un par de meses a ahorrar un poco más para no tener que pedir tanta deuda, ¿no? Medidas que se tomaron para resolver el ahogo financiero de estos meses, pero con un nuevo escenario incierto. Ahora vamos a ver el tema de la refinanciación de tarjetas. O sea, el gobierno claramente salió a decir, vamos a alivianar a la gente, siempre apostando, y bueno, y con un futuro que la verdad que nadie sabe qué es exactamente lo que va a pasar, qué tan rápido se va a reactivar todo, y cómo vamos a hacer para devolverlo, ¿no? Y una digitalización masiva de personas al sistema financiero y su potencial acceso al crédito, ¿no? O sea, todas este contexto hizo que mucha gente se esté digitalizando por distintos motivos, por los pagos de subsidios o de lo que fuere, o la gente joven que está, o la gente que en forma remota tuvo que empezar a operar, y toda esa gente que no estaba acostumbrada al sistema financiero empieza a tener nuevamente acceso al crédito, con lo cual es muy importante que sepan todos estos conceptos. Entonces ahora lo que vamos a hacer, que dentro de las medidas que se tomaron, ¿no? Que es el tema del aplazamiento de las tarjetas, vamos a pasar un video que nos explica un poco qué fue lo que pasó con las tarjetas de crédito, ¿sí? Tarjetas de crédito en tiempos de pandemia. ¿Cómo funciona la refinanciación de las tarjetas de crédito? El Banco Central decidió que todos los saldos pendientes de pago entre el 13 y el 30 de abril se refinanciarían en forma automática, debiendo pagar todo ese dinero
en 9 cuotas a partir de agosto 2020. La tasa de interés aplicada a esta operación fue determinada en un 43%, tasa nominal anual. Las cuotas que comenzarán a pagarse en agosto tendrán un valor de 147 pesos por cada 1.000 pesos financiados. Veamos un ejemplo. Si te quedó un saldo de 10.000 pesos pendiente de pago entre el 13 y el 30 de abril, significa que tendrás que abonar a partir de agosto 9 cuotas de 1.470 pesos. Es importante conocer el monto que se refinanció automáticamente, conocer las cuotas que te corresponderán pagar mensualmente durante 9 meses, disponer de los fondos para pagar las cuotas, débito automático o no. Otra opción, precancelar una parte o toda la deuda pendiente. ¿Dónde podés ver la cuota de la refinanciación en el resumen? En el resumen de tu tarjeta de este mes va a aparecer la primera cuota del plan de refinanciación y podrás identificarla de esta manera. Tarjeta Chigüe. Al cliente Luis Fontana le quedó impago un saldo de 19.875 pesos con 18 centavos, el cual se refinanció automáticamente y ahora tiene que pagar 9 cuotas de 1.731 pesos con 57 y 1.186 con 99. Al consultar su resumen, encontrará la información aquí. Tarjeta Visa. Al cliente Luis Fontana le quedó impago un saldo de 30.715 pesos con 97, el cual se refinanció automáticamente y ahora tiene que pagar 9 cuotas de 4.445 con 96. Al consultar su resumen, encontrará la información aquí. La cuota del plan forma parte del pago mínimo. Esto podría incrementar el pago mínimo de los próximos meses. ¿Cómo pagar la tarjeta de crédito? A través de Home Banking o por el cajero automático. Es importante tener las cuentas al día por tu bienestar financiero. Mi Banco Fácil. Programa de educación financiera. Banco Formosa. Confianza para tu vida. Bueno, muchas gracias, Gaby. Bueno, quisimos a través de este video contarles un poco de qué se trata esto. En realidad, cuando arrancó la pandemia, el gobierno dispuso que todo lo que había a pagar, ¿sí?, entre el día 13 de abril y el día 30 de abril, quedaba automáticamente refinanciado, ¿sí?, a una tasa del 43%, el Banco Central en realidad, y todo ese monto se empezaba a pagar 3 meses después, o sea, durante 3 meses no se pagaba nada, y a partir de agosto, llegó agosto, porque parece, es increíble, pero llegó agosto y empieza en cualquier momento la primavera, nos empieza a aparecer en los resúmenes de las tarjetas lo que quedó en cuotas de ese saldo que quedó en pago. Obviamente esto era algo no previsto, con lo cual las empresas de las tarjetas informaron como pudieron en ese momento ese saldo de deuda que muchas personas que no tenían medio a la vista lo que se debía, que era un poco lo que hablábamos hasta recién y demás, vieron o no vieron que un saldo desapareció. Y ahora ese saldo aterriza a partir de agosto, transformado en 9 cuotas, ¿sí?, con una tasa aplicada del 43%. O sea que es la refinanciación de lo que en aquel momento no se pagó. Es importante que estén atentos a este monto y tengan en cuenta también que ese monto forma parte del pago mínimo. ¿Se acuerdan que hace un rato hablábamos de que hay un mínimo que hay que pagar? Con lo cual, puede pasar que ustedes estén acostumbrados a que todos los meses el mínimo fuera de tanto y ahora la caída de estas cuotas en el pago mínimo haga que tengan un pago mínimo más alto, ¿sí? Ya, bueno, justamente no se puede dejar de un mes al otro. Salieron varios artículos, ahora dice que, bueno, que algunos bancos van a refinanciar también eso y demás, pero todas esas son cuestiones que todavía no están ni definidas ni nada, con lo cual prevean el tema de dejar los fondos, de consultar, digamos, los saldos de las tarjetas para el pago de esta refinanciación automática, ¿no? Porque algunos pueden decir, che, yo no pedí la refinanciación. Y bueno, pero fue automática, nos alcanzó a todos, ¿no? Y bueno, en ese momento estábamos todos preocupados con poder pagar y bueno, nos dio un alivio y ahora llegó el momento de tener que pagarlo, ¿sí? Bien, hay que tener presente que eso más el crédito de los préstamos de 150.000 pesos asociados a la tarjeta, vieron que si uno lo solicitaba te daban 50.000 por mes y no tenías que pagar autónomos,
los que pagan en forma independiente, bueno, y ahora esas 150.000 pesos también están entrando, con lo cual, bueno, estamos en un momento en el cual hay que estar bien atentos a lo que es el pago de los compromisos, porque estas cuestiones pueden hacer que se vean incrementados. Así que ahí hay que prestarle, digamos, atención, ¿sí? Bueno, cambiamos ahí y ya vamos a ir pasando a la encuesta. Otra encuesta. ¿Qué pasa si no cumplimos con la deuda? A ver. La verdad que esos dos que están ahí festejando no están muy apropiados para el tema, pero bueno, ahora que lo veo. ¿Lo completan? Bueno, ¿por qué es importante pagar las cuotas del préstamo en tiempo y forma? Vamos a empezar por los que más dijeron. El 67% dice que para cumplir con mis compromisos. La verdad, chicos, me alegraron el jueves a la tarde. Eso es lo más lindo que hay, que una persona honre los compromisos que ha asumido, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Y eso se ha perdido mucho en el camino, y esto habla muy bien, digamos, de honrar a lo que uno se comprometió. Fantástico. Después tenemos, para tener un buen historial crediticio, y sí, si nosotros no pagamos por algún motivo, lo que fuere, ¿no? Siempre que uno tiene alguna dificultad para pagar, siempre lo mejor es levantar la mano, ir al banco, pedir. Entonces uno no queda con el atraso, se le encuentra una solución y no queda, digamos, con esa mala nota. Entonces ahí tenés un buen historial. El día de mañana que necesitas que te vuelvan a dar crédito, lo que fuere, no vas a tener problemas porque no tuviste esa cuota impaga, con lo cual tener un buen historial crediticio dentro del banco y en el sistema financiero a través del informe Verás, ¿no? Sí, y demás, es importantísimo. Bueno, que está asociado a para acceder a nuevos créditos en el futuro, ¿no? La vida es larga, uno muchas veces el crédito lo necesita, y la verdad es que es importante tener un buen tracking de pagos, ¿sí? ¿Qué pasa si todos los meses pago el mínimo de la tarjeta? El 81% está de acuerdo con que corremos el riesgo de que tengamos una deuda fuera de control, ¿sí? Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso y nos afecta al nivel de vida, a todo, con lo cual tenemos que tratar de evitar por todos los medios llegar a esa situación. ¿Resta límite de la tarjeta para otros consumos? Sí, correcto. O sea, en realidad, cuanto más tomada tenemos la tarjeta, menos límite disponible tenemos para acceder a otras cosas, totalmente. Y relacionada con el punto 1, afecta a mi nivel de cumplimiento. O sea, en realidad, en Informe Verás, cada vez están más sofisticadas los informes comerciales, ¿no? Antes el Verás una persona que siempre pagaba el mínimo decía cumplió, pagó el mínimo, cumplió. Hoy las herramientas están más sofisticadas, van viendo la evolución de la deuda y dicen, siempre paga el mínimo, ojo con con lo cual tampoco hay que tratar de jugar siempre, digamos, al límite. Bueno, y así como algunos tips, y ya pasamos a las preguntas. Es importante hacer una planificación y un análisis objetivo para endeudarnos adecuadamente, evaluar el valor de la cuota, digamos, y que sea acorde a nuestro presupuesto, no tener deudas crónicas en las tarjetas, en las cuentas corrientes, en productos que no han sido pensados para eso, tener un control y un monitoreo constante de la deuda, revisar las tasas de interés en el caso de los productos revolving, porque puede ser que en realidad en un momento hay que parar la pelota y pasarse a una tasa fija de un crédito en cuotas, ¿no? Porque la tasa se está como elevando demasiado, ¿no? Y para cada destino analizar la conveniencia con varias alternativas. Eso también es otra cuestión, ¿no? Ver distintas opciones de financiamiento. Uno, como son temas que no conoce mucho y confía en que esa es la mejor opción, no da mucha vuelta, se endeuda y no analiza opciones. Siempre hay que analizar opciones. Así que bueno, esto es lo que queríamos compartir. Le dejamos un espacio para las preguntas que quieran hacer. Y bueno, siempre agradecida, ¿no? Agradecida, y la verdad que me encanta Formosa. Siempre que puedo voy. Ahora, lamentablemente, este año medio difícil, pero en cuanto vuelvan a abrir, allá estaremos.